Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal de tareas y de exámenes y todo eso? Bien, ¿y a usted? Ay, me alegro. Ya viene la Navidad. Esa es la única buena noticia por ahora. Estar ya celebrando en pocos días. Sí, ya falta poco. Ir ya preparando el chumpe, ¿verdad? A mí me encanta la Navidad. Es la época que más me gusta de todo el año. Primero porque estoy de vacaciones. Segundo porque puedo salir a pasear y andar caminando sin pena de nada. Me encanta eso. Y además el clima está más fresco. Yo vivo en Sonsonate, que no es tan fresco, pero en esa época es relativamente. Así que yo estoy esperando la Navidad y ya queda poco. Quiero ver hoy es 11, ya pocos días, y estamos ya en diciembre. Así que poner las pilas, salir bien para pasar la Navidad tranquilo. Tengo un montón de 10 en las asignaturas, para pasar tranquila la Navidad. Todos. Esperamos unos 5 minutos más e iniciamos, porque según la agenda que ha enviado el licenciado es extensa. A mí las tutorías de repaso me gusta que sean breves, porque lleva una gran carga académica, pero bueno, hay que respetar la agenda. Pero yo creo que tratar de ir corriendo para tratar. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias que usted me saca de puros a veces. Bueno, al menos con mi máquina ya no he tenido diferencia. Que cambié de máquina. Ya la otra ya era algo viejita y me está dando mucho. Esta es relativamente nueva. Bueno, vamos a iniciar. Son las 7:05 según este reloj. Entonces vamos a iniciar porque la agenda es un poquito larga. Quiero darle la bienvenida a todos. Si hay algún problema de audio, de video, de lo que sea, pues me avisan por favor. Si no tienen micrófono ahí, yo tengo aquí habilitado el chat para cualquier cosa. Este día, bueno, lo primero es ver la agenda. La agenda propuesta para este día la vamos a revisar rapidito. Hoy es jueves. Bueno, primero dice recordar que el sábado 13 de noviembre de 10 a 12 tenemos ya la tutoría 4. Esa sí ya es un poco más extensa, dura 2 horas. Y sí, me gustaría que hicieran el espacio, porque algo que ya hayan leído más, algo que yo pueda ofrecerles, entonces ya pueden ustedes ir formulando preguntas, comentarios, porque todos aprendemos de todo. Bueno, luego en la plataforma ya está publicada la ruta de aprendizaje para la unidad 4, que es la que vamos a comenzar este día.
y ahí hay un material. Se trata de 3 capítulos de un libro sobre investigación educativa. Sobre investigación científica o investigación en general hay un montón de libros, pero lo interesante de este libro que está en plataforma es que habla sobre la investigación educativa, que es otro tema, ¿verdad? Entonces, habrá que ver. Entonces, veamos qué más dice la agenda para este día. Pueden descargar el material, ¿verdad? Y por favor entren a la plataforma, porque algunas personas, gracias a Dios no todos, tenían problemas diferentes, de notas de esto y lo otro, porque jamás habían entrado a la plataforma. A la plataforma hay que entrar, no, si no pueden todos los días, al menos unas 3 veces por semana. ¿Verdad? Porque si nunca entra, la plataforma asume que no existe. Bueno, hay que entrar. Luego, la unidad 4 que habla sobre la investigación. Y ustedes pueden decir, mire, pero si nosotros no trabajamos en el laboratorio o algo así, ¿por qué no quieren hablar de investigación? Porque el trabajo que hacemos, el de enseñar, es un trabajo delicado. A la gente a veces le gusta que le digan que es buen maestro. Vale, pero buen maestro es aquel cuyos alumnos tienen un aprendizaje excelente. Y en ese caso, si yo quiero que me llamen buen maestro, tengo que definir primero qué es buen aprendizaje. Y si de repente al definirlo me doy cuenta que no hay un buen aprendizaje, en lugar de ponerme a renegar, pues lo mejor que puedo hacer es investigar, bueno, ¿y qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Por qué mis alumnos no aprenden? Si yo preparo clases magistrales, ¿verdad? Porque el aprendizaje no depende solo del maestro, de la estudiante. Por eso la investigación para un docente es vital. Ya lo vamos a ver cuando estemos desarrollando el tema. Bueno, más o menos esa sería la agenda para este día, aparte de la presentación que traigo por ahí. Ese tema de investigar, ¿qué les parece? Me gustaría, antes de comenzar a explicar la presentación que he preparado, escuchar un par de opiniones. Ese tema de investigación, ¿por qué un docente tiene que saber investigar? No se trata de investigar a los alumnos, ¿no? Se trata de investigar cómo estoy haciendo las cosas yo. ¿Por qué mi alumno aprende o no aprende? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué errores he cometido? ¿Qué estoy haciendo bien? No sé, porque es un proceso delicado, que verlo así tan fácil. Vale. A ver, ¿quién se anima a hacer un comentario antes de que yo comience con la presentación? Me imagino que ya fueron a una suculenta cena y vienen con las pilas bien puestas. A ver, ¿quién se anima? A ver, dígame. Dígame, si ya está alguien levantando la mano, yo escucho. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame. Fíjese que con respecto a eso, ¿verdad? De la investigación, bueno, no sé si todos los compañeros, pero ha surgido algo en la materia de álgebra. Un ejemplo, ¿no? Más del 60% del alumnado no pasó el primer parcial. Entonces, como futura docente, ¿verdad? Y como estudiante, eso a mí me da una pauta. Incluso yo le mandé un correo al coordinador, correo que en ningún momento fue respondido. A mi opinión, considero de que hay motivos por el cual los estudiantes, más del 60% de X cantidad, ¿verdad? Que son,
pasaron el parcial. Entonces, considero que como coordinador lo correcto fuera que escuchara las opiniones de todos los estudiantes. No le cuesta nada leer los correos o responderlos o hacer una videollamada, ¿verdad? Y preguntar por qué consideran que hay fallas, en qué se está fallando, qué tema es el que se necesita reforzar. O sea, yo como docente, mi objetivo es que todo alumno aprenda, comprenda el tema. O sea, no tanto el hecho de que todos me van a salir con 10, ¿verdad? Porque eso es algo lógico, pero por lo menos que comprendan y que se sepan que se está fallando, pues. Entonces, es un tema de actitud, ¿verdad? De parte del coordinador, de los tutores, que sí es un tema bastante a mejorar y yo miro esto, ¿verdad? En estas materias y, y me parece absurdo que como estudiantes, ¿verdad? Tengamos que estudiarlo, tengamos que comprenderlo, entender a todos los estudiantes, pero a la hora de la universidad no se pone en práctica. Entonces, sí, a mí ¿cómo le explico? Me ha frustrado, pues, no ser escuchada y yo sé que un porcentaje grande está pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando, pues, que en persona. Entonces, esa sería mi opinión, licenciado. Mire, bueno, no sé exactamente de qué asignatura está hablando. Al menos en esta asignatura tengo entendido mal, pero bueno, al menos con las tareas que he calificado, no va tan mal que digamos. La mayoría va muy bien. Pero bueno, yo lo que podría decir es que a la hora de ver una situación de estas hay que ver el panorama completo. Los números hablan por sí solos. Si el 70% parcial, eso es algo importante, no puede ser ignorado. Pero ese 70% es un arma de doble filo, porque podría ser que tenemos un catedrático súper chambón, o podría ser que tenemos un grupo exageradamente haragán de alumnos. El 70 es significativo y hay que estudiarlo, hay que analizar qué pasó. Pero después vamos a la otra parte. ¿Por qué? Habrá que ver, ahí están las grabaciones de las clases, habrá que ver todo, la forma de calificar. En la forma de calificar no hay mucha subjetividad porque le mandan a uno los criterios de evaluación y hay que enmarcarse. Luego habrá que ver, ¿verdad? Mire, yo no sé exactamente de qué asignatura está, pero en la carrera de licenciatura para la enseñanza matemática yo tengo experiencia no muy buena, hace como 3, 4 años. Yo ya tengo 5 años de estar dando problemas en la Universidad Nacional. Entonces, hace como 3 o 4 años, me asignaron a mí la asignatura de lógica matemática, teoría de conjuntos, que se la ponen al estudiante, me parece, en segundo ciclo, o sea, al inicio de la carrera. Entonces, cuando a mí me asignaron esa asignatura, advertir a los estudiantes que deben dedicarle más tiempo que otra asignatura. No es que las otras asignaturas no sean importantes, sino que, bueno, aquí hay un comentario, ya lo vamos a leer. No es que las otras asignaturas no sean importantes, lo que pasa es que la lógica matemática de por sí es un poco complicada, pero a eso se le agrega que el estudiante no viene acostumbrado a ese tipo de lógica. En bachillerato, en el tercer ciclo, le enseñan álgebra, esto y lo otro, pero no a razonar con lógica matemática y de forma estricta. Entonces, como no viene acostumbrado, ya él tiene dos dificultades el estudiante. La poca costumbre de razonar lógicamente para demostrar, porque lógica matemática solo es funciones. Y luego el contenido en sí.
que hay que comprender bien todos los conceptos abstractos, las propiedades, esto y lo otro, para poder llegar a un razonamiento lógico y demostrar que esto es igual a eso. Entonces yo les advertí a ellos, no con la finalidad de meterles miedo, sino para ubicarse. ¿Y esta materia es fácil o es difícil? Pues es un poco complicada porque el contenido es un poco difícil, pero la vuelve mucho más difícil la poca experiencia del estudiante. Yo creo que al nivel de tercero o cuarto año les tocaría llevar lógica matemática, no sería un problema, porque a esa altura ya han mejorado su razonamiento matemático. El problema es que como esta asignatura es de las primeras que cursan, el estudiante no viene acostumbrado. Peor si sacó bachillerato general, 2 años. Oye, los técnicos están diciendo, no, necesitamos 3 años de bachillerato, solo 2. Sí, pero llegó con 2 años de bachillerato. Y si a eso se le agrega que tuvo un profesor de matemáticas chambonazo. Claro, yo les advertí. Los estudiantes, que eran poquitos, o no me creyeron o a saber. Pero a él era la asignatura a la que menos le dedicaban. Cuando yo llegaba a las tutorías, que en ese tiempo eran presenciales cada 15 días en Santa Tecla, me encontraba con unos estudiantes totalmente en la luna. Ni siquiera habían leído un material tan complejo para el cual no estaban acostumbrados. Claro, el primer parcial fue un desastre. Yo se lo advertí al coordinador de cátedra. Mire, le dije, aquí no me voy a asustar, pero el primer parcial va a ser un desastre. Y de hecho así fue. La nota máxima, por lo menos en mi grupo, fue 3.2. Claro, cuando vieron que casi el 100% había reprobado, ahí no le dieron vuelta al asunto. La cantidad era tan exagerada que ordenaron repetir el examen. Y se repitió. Pues, le cuento ese caso porque no es que yo quiera justificar al instructor. Lo que pasa es que aquí en estos casos la culpa es compartida. Pero yo hice lo posible, les advertí. Y la tutoría yo la preparaba con cuidado, pero esa era mi parte. Pero la otra parte faltaba. Y a veces es al revés, el estudiante pone las pilas y tenemos una calamidad de tutor. Entonces, los números son importantes, pero si nos basamos exclusivamente en números para tomar decisiones, es peligroso. Porque estamos hablando de procesos complejos. Veamos que había escrito aquí la compañera en el chat, había un comentario de, bueno, no lo encuentro por el momento, pero después yo. Entonces, si ya después de este comentario, que yo le agradezco a la compañera, ¿verdad? Claro, a veces cuando uno es buen estudiante y de repente se dan estas situaciones y de remate no le contesta. Bueno, es grave la cosa, pues, pero yo lo que quiero es que veamos que no es tan simple como parece. Por eso le decía, ¿a qué asignatura nos referimos? Hay que ver el contenido de la asignatura, hay que ver qué tipo de estudiantes son y la experiencia del tutor. Es que en este asunto la experiencia también cuenta. No quiero decir que sea solo para los viejos, pero es que la experiencia es importante. Un muchacho que ayer se graduó y hoy amanece dando clases, ¿dónde está la experiencia? No ha habido. Lleva un vacío, que ese vacío, si es listo, en cuestión de unos pocos días la va a superar. Y si no es muy listo, va a tardar 10 años en llegar al nivel. Todas esas cosas habrá que verlas. Pero sí, en la próxima reunión que tengamos con el coordinador, yo digo que cuando se dé casos así, que los números se disparan, habrá que revisar, nos guste o no nos guste, independientemente de quién tuvo la culpa, qué es lo que está fallando. Pero no podemos ignorar una cantidad. Ahí sí estamos de acuerdo. Bueno, entonces pasamos ahora, voy a presentar aquí, voy a abrir el PowerPoint. Ya vimos más o menos de qué trata la agenda. Voy a cerrar esto. Vamos a ver acá con joven. Se llama Principios Fundamentales de la Investigación Educativa.
Ya más o menos en la pequeña introducción ya vimos por qué se trata es bueno la investigación. Y estamos hablando de investigación educativa. Bueno, yo en estudios de maestría y todo eso, yo estudié una materia que se llama investigación, pero la novedad de aquí es que es investigación educativa, la cual es muy importante. Sigamos. ¿Qué es la investigación? Los educadores poco familiarizados con los métodos científicos plantean esta pregunta. También podrían preguntar por qué se considera que la investigación es más útil que la experiencia o el consejo de otros. ¿Cómo influye la investigación en las prácticas educativas? ¿Qué tipo de estudios hace educación? Etcétera, etcétera. Preguntas válidas. Una está por gusto. Aquí tenemos un resumen de la investigación. La investigación, veamos. Primero, ¿cuál es el proceso para desarrollo del conocimiento? Porque la investigación lo que hace es generar más conocimiento. Yo estoy trabajando, conozco el proceso, soy el encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la investigación me puede iluminar a mí para hacer ciertas correcciones o si lo estoy haciendo bien, para mantenerme bien y mejorarlo todavía más, optimizar el proceso, etcétera, etcétera. Vaya, ¿cuál es el proceso? Este es un resumen, pues lo vemos más detallado. Primero, identificación del problema. ¿Qué es lo que voy a investigar? Ahí, por favor, hay que delimitar lo más que se pueda el problema. Un problema súper amplio, es complejo y a lo mejor ni siquiera lo voy a terminar investigando bien. ¿Por qué? Es que es tan grande, es tan complejo. Entonces hay que reducirlo, hay que limitarlo hasta donde se pueda. Porque decir la educación en El Salvador es un problema, sí es un problema, pero ella no ha delimitado nada. Hay que delimitarlo. ¿Qué parte de ese problema va a investigar usted? Hágalo lo más reducido posible. Eso es lo primero. Segundo, realización de los estudios empíricos. Pues no tenemos datos porque es primera vez que vamos a investigar esto. Nos vamos a basar en la experiencia. Mi experiencia, la experiencia de los compañeros. Hay que ver, mire compañero, ¿y ustedes qué hacen frente a eso? ¿O qué resultado han tenido frente a este problema? Etcétera, etcétera. Eso es empírico. Ahí no estamos leyendo un libro, no estamos aplicando ninguna teoría. Luego viene la replicación de los estudios. Cuando decimos replicación de los estudios, hacemos referencia a que lo poco que ya concluimos, lo poco que ya sabemos, lo vamos a verificar. Porque si es una investigación, por ejemplo, basada en datos empíricos, en la experiencia de medio mundo, concluimos que es la metodología la que nos ha adecuado. Entonces ahora habrá que ver, ir a verificar si eso es un dato muy subjetivo o es real. O sea, verificar. Como el papá. Es que yo quiero a mis hijos y uno va a verificar y llega a la casa, pero ni comida hay, porque él es un papá aragán, un bolo. Entonces uno dice, bueno, esto no es cierto, él es un buen papá. Porque hay que verificar. Luego viene la síntesis de la investigación, es decir, las conclusiones. Y por último, la puesta en práctica y evaluación. Ya tengo una conclusión, ahora la voy a aplicar y voy a evaluar los resultados. Ese es el proceso. Como consecuencia de todo el proceso, hay un conocimiento enorme. Y luego nos vamos al lado derecho, dice características de la investigación. Veamos las características así rapidito. Primero, objetividad. No hay objetividad, no sirve la investigación. Podemos cancelar la investigación. La objetividad es fundamental. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Es que miren, el ser humano, en cada cosa que hace,
En cada cosa que decide, se dan dos elementos que están juntos todo el tiempo. La parte de razonamiento lógico y las emociones. A la par, son gemelos, no se separan uno de otro. ¿Y cuál es el problema de que vayan a la par? Es que la persona decide cuál va a predominar. Si predomina el razonamiento lógico, claro, sabemos los resultados. Pero si predominan las emociones, es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque si no controla sus emociones, las emociones le pueden arruinar el trabajo. Por eso hoy se habla de inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? El inteligente es aquel que controla sus emociones. Todo lo tiene bajo control. No es al revés. Entonces no son las emociones las que lo controlan. Lo ideal sería que intervenga el razonamiento lógico y también las emociones. En ese caso estamos hablando de una persona centrada con inteligencia emocional. Entonces, esos dos elementos hay que entenderlos así porque nos permiten la objetividad. Objetividad quiere decir apartar ahí el subjetivismo, apartar un poquito las emociones, ver las cosas tal son. Y eso, que se oye bien bonito y bien fácil, ni es bonito ni es fácil. Ver la realidad tal como es, a mucha gente le cuesta. Y como cuando la logra ver no le gusta, lo que hace es soñar, pensar, creer que él es de otro modo, que la realidad no es así. Lo que decían antes, El Salvador, país de la sonrisa, y la mayoría de la gente pasaba hambre. Pero era el país de la sonrisa, una forma de ocultar una realidad de pobreza, de miseria, matona. Eso no pasa, por eso la objetividad aparece aquí como en primer lugar. Segundo, la precisión. O aquí es o no es verdad. Nada de que es que mire, tal vez no cuadra, porque en una investigación debe ser preciso. Y luego la verificación que ya hablábamos. Ya tengo aquí mis primeros resultados. Hay que ir a verificarlo, que no vaya a ser que hay una falla. Y luego la explicación detallada. Veamos, pues, qué es lo que hemos descubierto, etcétera, etcétera. Y el empirismo, en el buen sentido de la palabra, significa que no hay teoría, no hay libros escritos sobre eso, nos basamos en la experiencia de la gente y no en cualquier experiencia. No vamos a ir a agarrar al profesor Madaraga para revisar cómo trabaja y tomarla como experiencia. Esa experiencia no sirve, ya de antemano queda descalificada. El razonamiento lógico, por supuesto, y las conclusiones que hasta ese momento serían provisionales. La otra parte, hablando de la investigación, son las aproximaciones a la investigación. ¿Qué tipo de investigación vamos a hacer? Hay dos, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa significa puros números. Y la cualitativa dice aquí que es una narración, pero en realidad ahí vemos elementos que a lo mejor no se pueden exactamente convertir en números. Por ejemplo, las actitudes de las personas, la conducta de la persona, probablemente no se puede convertir en número, pero es importante porque es parte de la persona. Entonces, lo ideal sería que en una investigación, para que sea completa, se trabaje con las dos. Probablemente una va a predominar más que la otra. Porque a veces es difícil decir yo estrictamente investigación cuantitativa. En ciencias naturales, en física, es posible hacer eso. Pero en ciencias sociales, en este caso estamos hablando de educación, que es parte de la humanidad de la persona, a veces es difícil decir aquí solo cuantitativo quiero. Es complicado. Y veamos el caso de la nota final de un alumno. Para llegar a esa nota final han intervenido una serie de cosas.
no es así tan frío de decir, bueno, este muchacho me hizo bien los 10 ejercicios de matemática, por lo tanto tiene 10. Eso no es tan simple. ¿Y qué tal si el muchacho copió? Siempre le voy a poner 10, etcétera, etcétera. Entonces no es tan así nomás. Entonces, habrá que ver. Y entonces, ¿de qué depende? Depende del tipo de investigación, qué es lo que va a investigar usted. Y ahí usted va a saber si es cuantitativo o es cualitativo o una combinación. Y si es combinación, ¿cuál va a predominar? Hay que definirlo de entrada, si no nos perdemos. Luego, las funciones de la investigación son 3. La básica, la aplicada y la evaluativa. La vamos a ver más adelante ya con detalle. Y luego las limitaciones de la investigación. Siempre hay limitantes. Cuando usted se gradúe y le toque que hacer su trabajo de investigación, que aquí le llaman tesis, pues lo primero que le piden es, ¿qué limitantes va a tener? Y hay limitantes, bastante limitantes. Y hay que enumerarlas, hay que describirlas. ¿Cuáles son? No le impiden la investigación, pero le limitan, que es bien diferente, ¿verdad? Es como con el hambre. Pues quiere comer y quiere una pizza de las buenas, ¿verdad? Sí, pero no tiene dinero o si tiene no le alcanza. Hay una limitante, a no ser que vaya a pedirle al crédito, tarjeta de crédito, ¿eh? Y otra cosa. La investigación educativa, ¿qué es? Es un estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y cuantitativas. Hay 2 palabras que hay que revisar. Estudio científico. La ciencia no está jugando. Cuando la ciencia habla hay que respetar eso. Porque es posible que la ciencia se equivoque, no podemos descartarlo. Pero para que se equivoque hay pocas probabilidades. Lo más que puede pasar es que lo que dijo la ciencia se quede corto en el futuro, pero no es del todo falso. Por lo tanto, porque la ciencia tiene un método riguroso. ¿Cuál método es el método? Y lo vamos a ver más adelante. Además dice que es sistemático. No es cosa de que yo voy a ir a observar lo que caiga, me voy a ir a sentar al parque. No, es algo sistemático. Dependiendo del tipo de investigación, yo voy a saber qué tipo de información necesito y en qué condiciones voy a obtener esa información, etcétera, etcétera. ¿Qué variables intervienen? ¿Cómo voy a manipular todos los datos que voy obteniendo? Eso es sistemático. Entonces, una investigación educativa no es tan simple, porque es científica, y si no es científica es que no es investigación bien hecha. Y además es sistemática. Todo muy bien estructurado, todo muy bien organizado, nada al azar. ¿Cuál es la importancia de la investigación educativa? Bueno, hay un montón de cosas por las cuales es importante. Vamos a leer un par. Los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales. Esa es la primera. El educador dice bueno, es tan complejo todo, tan complicado, que el educador todos los días, por muy licenciado que sea, está tratando de entender para mejorar. Y además, él debe tomar decisiones, ¿verdad? Un niño que pura cacha llegó al 5, queda reprobado o le pongo el 6, que es el mínimo que piden a veces. Una decisión. El niño no aprende, lo remito con la escuela especial o yo puedo hacer algo. Son decisiones profesionales. Y a veces no tenemos toda la información, por mucha experiencia que tengamos. Entonces, se necesita investigación. Hoy se habla de investigación-acción, que lo vamos a ver más enseguida. Luego, la segunda, los estamentos políticos no educativos, como el Estado y las autoridades, han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. Bueno, una autoridad, un político, por el cargo que tiene,
tiene poder. Y sin ser experto en educación, obliga a hacer ciertos cambios en la educación. A veces tiene buenos asesores, a veces no. Pero ellos no lo ven desde ese punto de vista. Ellos ven la cuestión política. Bueno, mi imagen como país se vea mejorada si yo hiciera esto en educación, entonces hagámoslo. Son decisiones estrictamente políticas, pero que van directamente al ámbito educativo. A eso se refiere. Y hay otras más, ¿verdad? Que no me voy a detener mucho en eso, porque tampoco quiero alargar esto. Pero sí quisiera que las leyeran despacio. Esta presentación se la voy a subir mañana temprano al poder WhatsApp para que la revisen. Desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa. El impacto de la investigación educativa en los colegios y en los políticos que tratan de mejorar la práctica educativa puede considerarse un proceso. Y estas fases del proceso son, primero, identificación de los problemas de investigación, estudios empíricos, etc. Son las 5 fases que ya vimos, aunque sea un poco a la carrera. Aquí la clave está que hay que identificar bien el problema. Si usted no lo identificó bien, usted ya se perdió. Usted va a trabajar casi por gusto. Eso es como en la clase de matemáticas. La clase inicia planteando un problema al estudiante. El estudiante no comprendió el problema. Mire, esa clase es por gusto. Como dicen los mismos adolescentes, ese alumno no está en nada. ¿Por qué? Es que no ha logrado entender lo fundamental que es el problema. Cuando él lo entienda, ya es un gran paso. Porque a lo mejor sabe cómo resolverlo, pero mientras no lo entienda, ese no está en nada, como dicen los adolescentes. Aquí igual, el primer punto no es por gusto que se pone como primer punto. Hay que identificar bien el problema, delimitarlo. O sea, el primer punto. Ahí me equivoqué, ya se equivocó en el resto. Y si quiere, mejor no haga la investigación porque usted, como dicen los adolescentes, no está en nada. Aquí está, mire, desarrollo del conocimiento. Lo vemos aquí resumidito. Problemas a investigar. Hay que definirlo bien. Como no hay un libro que ya investigó eso, tenemos que partir de datos empíricos. Pero empírico no quiere decir cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar la aplicación de cierta metodología, no voy a ir a pedirle datos al profesor Maharagán, que ni llega a dar clase. Cuando llega tarde, llega a improvisar. Ese no. ¿Para qué le voy a ir a pedir datos? Los datos no me sirven. Le voy a ir a pedir al profesor brillante que trabaja ahí, que es muy cuidadoso, muy ordenado, que esto y que lo otro. A él le voy a pedir datos. ¿Son datos empíricos? Sí, pero no son cualquier dato. Luego la replicación, es decir, vaya, mire, yo con toda esta información he logrado sacar ya ciertos conocimientos, he logrado sacar más o menos, ver cómo va el panorama. Ahora necesito aplicar esto en otra parte, en otro ambiente para verificarlo, ver si no estoy equivocado, porque podría haber error. A veces uno se vuelve muy subjetivo. Yo quiero que esto salga bien y estoy forzando a que las cosas sean como yo quiero. Eso es hasta pecado, fíjense. Hay un pecado que la gente lo asocia solo con el sexo y no, no es solo con sexo. En la Iglesia Católica, pues, no sé cómo es en las otras religiones, pero en la Iglesia Católica hay un pecado que se llama concupiscencia. Y la gente dice, pues sí, la lujuria, el sexo, eso es concupiscencia. Pues en parte. Lo que pasa es que la verdadera concupiscencia se considera un pecado porque es el egoísmo llevado al máximo. Querer que las cosas sean como yo quiero que sean. Ese es el egoísmo llevado al máximo y es pecado, se llama concupiscencia. Por eso nosotros tenemos que ir a verificar todo para no caer en el pecado de concupiscencia. Yo quiero demostrar esto y quiero que en las conclusiones esto sea así. Por lo tanto, voy a forzar la realidad.
No, eso tampoco. Ahí ya estoy cayendo en consenso. Si sale así, bien, y si no, pues mala suerte, pero con objetividad. Y luego la síntesis de las investigaciones. Hay que sacar el resumen. Pero mire, y entonces, ya con toda esta información que tenemos aquí, ¿a qué llegamos? ¿Qué concluimos? Hemos hecho el trabajo por gusto. Y la número 5 es la toma de decisiones y evaluación. Ya sacamos la conclusión. Ahora vamos a decidir cómo lo vamos a aplicar, cómo vamos a cambiar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya decidimos eso y comenzamos a echarlo a andar, viene la evaluación. Hay que evaluar los proyectos. Todo proyecto debe evaluarse para ver si salió bien, salió mal, qué falló, etcétera, etcétera. Y este es un proyecto de investigación. Hemos realizado un proyecto de investigación. Por lo tanto, hay que evaluar. Esta es la última etapa. En educación, dice que se necesitan diferentes clases de conocimiento. Entonces, ahí hay una búsqueda científica y una búsqueda sistemática, que ya más o menos lo habíamos visto. Ahora vamos con el método científico, pero antes quisiera saber si tienen algún comentario antes de pasar a esta parte, que a lo mejor ya es más conocida por ustedes. A ver, de lo que hemos dicho, a ver, algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, por favor. Disculpe que voy un poco rápido, pero no quiero tardarme más de la cuenta. Sé que no es esta la única asignatura. Bueno, voy a venir un poquito calladito. Sigamos entonces. El método científico. El fin último de la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Eso es lo que pretende la ciencia. Una teoría predice y explica fenómenos naturales. ¿Ah? Vale. De forma similar, el científico, en lugar de intentar explicar los métodos de resolución de problemas matemáticos, busca explicaciones generales para la resolución de problemas. Entonces, nosotros, cuando iniciamos una tarea de investigación, planteamos una teoría. Una teoría es algo así como una hipótesis. Nosotros creemos esto y lo otro, o asumimos que esto es así. En el transcurso de la investigación, vamos a comprobar si eso es cierto o nos equivocamos. Pero eso lo va a decir la investigación. Pero al inicio necesitamos una teoría. La ciencia eso es lo que hace. Estudia ciertos casos, ciertos fenómenos y se inventa una teoría. Y se llama teoría porque debe ser comprobada. Que esa teoría, si llega a comprobarse, a demostrarse, deja de ser teoría y se convierte en ley. ¿Y ley qué quiere decir? Que es universal y que además es obligatorio. Ya eso es lo último, ¿ya? Como la ley de la gravedad, por ejemplo. Según la leyenda, que a Newton le cayó una manzana en la cabeza porque estaba leyendo debajo de un árbol de manzana y él comenzó a preguntarse, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué la manzana, en lugar de agarrar para abajo, no agarró para arriba o hacia los lados? Comenzó a cuestionarse y terminó hasta descubriendo el valor de la gravedad. Entonces, eso es la ciencia, que se dice una teoría y después hay que demostrar. ¿Qué es una teoría? Dice acá, conjunto de constructos y proposiciones relacionadas que especifican relaciones entre variables para explicar y predecir fenómenos. Mire, esta definición tan corta es matona. Veámosla despacio. Conjunto de constructos y proposiciones relacionadas. ¿Un constructo qué es? Un constructo no es una idea. Un constructo es cierto, es abstracto, por eso se llama constructo. Pero una idea o algo abstracto sacado de la realidad. Ahí cambia el panorama, por eso se llama constructo.
casi podíamos, para que comprendamos esto, podíamos asumir que es como una interpretación de la realidad que vivo. Eso es un constructo, es algo abstracto, es la forma como yo interpreto esa realidad. Eso es abstracto. Entonces es un constructo. Y además hay proposiciones. Para este constructo que acabo de inventarme, yo propongo esto, o esto se puede cambiar así, así. Esas ya son proposiciones, pero que además están relacionados. Los constructos y las proposiciones están relacionados. Vale. Y lo que se relaciona son las variables que intervienen para explicar y predecir fenómenos. Es decir, esa relación entre constructos y proposiciones, ahí intervienen varias variables. Y estas variables las tengo que estudiarlas porque gracias a esas variables yo voy a lograr explicar y predecir fenómenos. Entonces, todo va de la mano. Es el famoso método científico. La generación y la verificación de una teoría son fundamentales para el método científico, porque de ahí partimos. Vale. La indagación científica es la búsqueda de conocimiento mediante el empleo de procedimientos válidos para la recogida, análisis e interpretación de datos. Vale. El método científico implica de manera directa procedimientos válidos, es decir, no cualquier procedimiento. Procedimiento válido. ¿Para qué? Para la recogida de datos. Es decir, no los vamos a recoger a como salgan o caiga, como decimos los salvadoreños. Procedimientos válidos para analizar esos datos que consigamos. Deben ser revisados, analizados. Y una vez que ya lo revisamos, ya lo analizamos, ahora viene la otra parte. Procedimiento válido para interpretar. Son tres cosas que van a la par. La recogida de datos, cuando voy a obtener la información, el análisis de esos datos. Cuando digo análisis es que comienzo a relacionar uno con lo otro, a hacer grupitos y cómo este grupito se relaciona con este. Eso es análisis. Ya hice todas las relaciones, ya asocié. Ahora, ¿qué sigue? Interpretar por qué este grupito se ha formado y por qué aquí este no participa del otro, etcétera, etcétera. Estoy interpretando. Y el término científico se refiere a un método, no es a la ciencia en sí. Porque la ciencia es un conjunto de conocimientos probados, demostrados. Pero aquí todavía no hemos demostrado nada ni hemos probado nada. Por lo tanto, la palabra científico se refiere a la metodología. Para que vean que no es algo, como decimos en El Salvador, sacado de la manga de la camisa. Se ha seguido un procedimiento riguroso. ¿Cuál es ese método científico que a lo mejor ustedes ya lo conocen? Vale. Me llaman a mí como investigador porque ha sucedido un fenómeno y no sabemos exactamente qué es lo que pasa frente a ese fenómeno. Entonces, el paso número 1 del método científico, planteamiento de un problema. ¿Cuál es el problema aquí? Y hay que saberlo plantear, si no, ya nos perdimos en la investigación. Yo recuerdo cuando yo hice mi tesis de graduación, de la maestría, me dieron un problema que tenía que investigar. ¿Cuál era el problema? Que por qué los estudiantes de ciencias jurídicas de esa universidad, ninguno llegaba a un CUM de 8.5. ¿Y por qué los de otras carreras sí? ¿Qué es lo que pasaba? Ese fue el problema que me asignaron a mí. El primer paso es plantearlo claramente, el problema, porque sobre eso voy a trabajar.
Si me equivoco en el planteamiento, ya me equivoqué en el resto. Número 2, formulación de las hipótesis, que son las que voy a comprobar. Yo al estudiar el problema, haberlo planteado ya bien bonito, bien claro, yo lo estudio y asumo cierta hipótesis. Yo digo, por ejemplo, en el caso que yo investigué, bueno, podría ser que la metodología utilizada en la enseñanza no es buena, no es la adecuada. Esa es una hipótesis que después hay que comprobarla. Y así podríamos plantear varias hipótesis. Esa es la segunda parte. Solo son hipótesis que van a ser comprobadas o rechazadas hasta el final de la investigación. Hoy por hoy son hipótesis. Luego la recogida y análisis de los datos. Y ahí intervienen muchas cosas. ¿Cómo voy a obtener yo los datos? Ah, una encuesta. Hay que ver cómo se va a diseñar esa encuesta. ¿Y quién la va a suministrar? Eso es importante. Si yo le pago $10 a un muchacho que va a ponerse a la esquina a pasar la encuesta, se agarra los $10 y se va a un ciber a ver películas. Después de emergencia, él llena la encuesta. Los datos no sirven, no son válidos. Todos esos detalles habrá que ver, porque quiero datos reales y obtenidos de forma sistemática. Es que estoy en una investigación científica, no es cualquier investigación. Yo no mandé a investigar un chambre, fue una investigación científica, algo serio, algo riguroso. Y luego el análisis de los datos. ¿Cómo vamos a analizar estos datos? ¿Quiénes los van a analizar? ¿Cuánto tiempo le van a dedicar? Miren, esto de recogida y análisis de datos hay que considerar todo. Hoy con tanto software estadístico que hay, mire, si usted no quiere complicarse, haga la encuesta con Google y él le obtiene los datos y de una vez le da los datos estadísticos. Usted solo tendrá que interpretarlo. Pero hay otros software mucho más avanzados, como por ejemplo hay un software que se llama SPSS, por sus siglas en inglés. Excelente, fácil de usar y es poderoso. Esa es otra opción. ¿Cómo analizar los datos? Porque aquí lo que cuenta es el análisis. Luego el número 4, interpretación de los resultados y extracción de las conclusiones. Bueno, con esos datos que obtuve y con ese análisis que hice, ya tengo los primeros resultados. Comienzo a revisar ya no los datos, sino los resultados, todo. Y basado en esos resultados, yo puedo ya comenzar a sacar mis primeras conclusiones, ¿verdad? Que después habrá que ir a verificarlos. Entonces, si se fijan, es bien riguroso, no es así nomás. Y al final dice, el método científico es simplemente una metodología apta para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable. Mira, hay que tomar en cuenta esas dos palabritas. ¿Por qué tanta rigurosidad? ¿Por qué tanto detalle? Porque el conocimiento que se supone que va a salir de esa investigación tiene que ser válido y fiable. Válido porque se ha seguido el proceso al pie de la ley. Haya habido una rigurosidad, una exactitud a lo máximo. Eso le da validez. Los instrumentos que usamos para recoger eso, la forma como obtuvimos los datos, la forma como se analizaron, eso le da validez. Y la otra parte, la fiabilidad. ¿Qué tan confiables son estos datos? Habrá que ver. Por eso el método científico es bien delicado. Sigamos. Ahora veamos qué es una investigación. Es un proceso, dice, sistemático de recogida y de análisis lógico de información, con un fin concreto. Aquí no es solo hacer por hacerla.
Hay una meta, hay un fin. Eso hace una investigación, recogida y análisis lógico de la información con un fin concreto. Esta es la definición general. Va. Ahora, para la recogida de datos, ustedes saben, hay un montón de, de formas. Entrevista, encuesta, etcétera, etcétera. Hoy con tanta tecnología, hacer eso es fácil. Hasta con un celular se puede hacer la encuesta. Y el sistema mismo me da todos los datos estadísticos. La metodología de una investigación es sistemática y además intencional. Sistemática porque todo va bien ordenado, todo bien estructurado, muy riguroso y además es intencional. Hay un para qué hacer eso. Yo estoy investigando un problema serio. Entonces, hay una intención, una finalidad, no es solo hacer por hacer. No se trata de que, mire, estoy aburrido, aunque sea una investigación voy a hacer. No, no es el asunto. Vale, sigamos. La investigación educativa como búsqueda sistemática. Estos dos autores, Cronbach y Sups, sugirieron, sea cual sea el carácter de la investigación, si es sistemática, el investigador ha debido prever cuáles son las preguntas habituales que son pertinentes. Establece un control en cada paso de la recogida y si los errores no pueden ser eliminados, los tiene en cuenta para establecer el margen de error. De esta manera, un estudio sistemático tiene una estructura que presenta cuáles son las materias primas que forman el problema y los procesos lógicos que han sido sometidas para hacer creíble la conclusión. De eso se trata. Fue bien descuidado en el proceso, esos resultados no son creíbles. Y eso bota todo. La credibilidad depende mucho de la rigurosidad de la sistematización del proceso. A eso se refiere aquí. Y por eso él da ideas ahí de que dice que hay que ver cuando uno va a ir a recoger los datos, cuáles son las preguntas pertinentes. La pertinencia quiere decir que es lo más adecuado en ese momento. Entonces, preguntas pertinentes significa que no cualquier tontera podemos ir a preguntar. Y la pregunta debe ir bien formuladita, no preguntas ambiguas. Preguntas que no dejen la más mínima duda y que sean fáciles de entender. Y luego viene la que hay que poner controles en cada paso. Vaya, usted dice que va a pasar una encuesta. ¿Quiénes la van a hacer? ¿Quién va a ir a controlar si de verdad se está haciendo como usted quiere que se haga? Y luego, vaya, recogieron los datos, hay que digitar, hay que ir a verificar, que no se pongan a inventar datos la gente, tampoco. Controles en cada etapa para que sea lo más fiable posible. Los resultados. Si no, no estamos en nada, como dicen los muchachos adolescentes. Los investigadores educativos debaten sobre la adecuación de los métodos para estudiar los fenómenos. Dice, primera, la investigación educativa exige seleccionar un conjunto específico de observaciones o hechos. Segunda, el estudio sistemático no se refiere solo a la investigación sistemática, sino también a la propia disciplina. Y tercera, la principal razón por la que la metodología de investigación es un campo interesante en educación es que esta en sí misma no es una ciencia o una disciplina, sino un área de estudio en el que los fenómenos, sucesos, personas, etcétera, constituyen la materia prima. Vale. Aquí hay tres cosas. Primero, que dice que en un proceso de enseñanza-aprendizaje hay tantos factores que intervienen que habrá que seleccionar de todo ese gran montón cuáles son los que yo voy a ir a observar, cuáles son los que yo voy a ir a medir. Si intervienen 100 factores, pues yo no puedo ir a investigar los 100.
elijo los que más están relacionados con el problema que ando investigando y agarro de los 100 tal vez unos 5, 6 y me concentro solo en eso. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, dice que no se refiere solo a la investigación, sino también a las propias disciplinas. En una investigación intervienen muchas disciplinas, porque yo debo tomar en cuenta lo que dice la psicología, yo debo tomar en cuenta lo que dice la ingeniería, etcétera, etcétera, que son disciplinas importantes. Y por último, dice que lo que es un área de estudio, no es una ciencia o una disciplina, sino un área de estudio. ¿Por qué? Por los elementos que intervienen. Lo que estoy analizando, en el problema que estoy analizando, intervienen sucesos, personas, procesos, instituciones, lo cual vuelve compleja la investigación. Esa es la diferencia con la ciencia, ¿verdad? Yo estoy analizando aquí un virus, tratando de crear una vacuna. Bueno, ahí es hasta cierto punto más fácil, porque no hay muchas variables. Los factores que intervienen, los elementos que intervienen son limitados, complejos, pero poquitos. En cambio, en los fenómenos de la investigación educativa intervienen tantos elementos que hasta el tipo de director o directora de una escuela afecta. Es buen director, afecta. Es mal director, afecta también. Imagínense, y uno puede decir, no, es que yo lo que estoy investigando son los resultados de un examen de matemática. ¿Y qué tiene que ver el director? Pues tiene que ver mucho. Por eso la investigación educativa es un poco más compleja, por eso no se considera como una ciencia ni como una disciplina, sino más bien como un área de estudio. ¿Qué es importante hacerla? Claro que sí. Bueno, antes de entrar con las características de la investigación, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de seguir. A ver, jóvenes, al menos uno que me cuente. O ya nos perdimos, o está muy cabezón o muy aburrido. A ver, Buenas don noches. Juan Carlos. Buenas noches, bienvenido, Juan Carlos. Cuénteme, ¿qué le parece a usted todo eso? Bueno, realmente creo que se está resumiendo bastante, ¿no? Porque en sí los temas son bastante extensos Así es. y de mayor análisis. Creo que hasta el momento se ha estado comprendiendo. Siempre digo y pienso de que las mayores dudas se ven reflejadas en el momento en el que uno quiere poner en práctica. Ahí Sí, es donde van surgiendo las dudas, así que, pero por el momento está quedando clara la teoría. gracias, don Juan Carlos. Eh, sí, que la investigación es importante. Acuérdese que uno no está tratando con máquinas, con robots, está tratando con seres humanos. Y un ser humano es complejo por naturaleza. Y con ello estamos tratando nosotros. Y estamos de remate planteando unos conceptos abstractos, porque la matemática es abstracta, sus conceptos son abstractos. Eso vuelve mucho más complejo. Por lo tanto, amerita una investigación para darme cuenta si voy bien, voy mal, cómo puedo mejorar eso, si lo estoy haciendo perfecto, cómo mantenerme ahí, etcétera, etcétera. Porque estamos tratando con humanos. No, esto de la investigación no es algo así. Y si no, si eso fuera así tan rígido, tan cuadrado, ¿cómo explicamos que en El Salvador han habido un montón de reformas educativas que estaban ustedes entregaron? ¿Cómo explicamos que antes se usaba el álgebra, antes se usaba este libro y ahora es mate, el oficial? ¿Por qué se debe ese cambio? No es una ocurrencia de esto, que los tiempos cambian, se descubren tantas cosas. La investigación educativa es fuerte, pero ya que estamos hablando de investigación, yo leí un artículo ahora precisamente que me llamó mucho la atención porque uno anda ahí pensando en tantas cosas y a veces lo fundamental ahí está enfrente y uno no lo mira. Alguien escribió ahora un artículo preguntándose,
¿Por qué investigan tanto a los docentes? Su forma de enseñar, la metodología, eso. ¿Por qué no investigan igual con la misma intensidad los estudiantes? Es algo que no cuadra mucho, ¿verdad? Mire, si sobre los docentes hay tantas investigaciones, yo les puedo proporcionar a ustedes unos libros excelentes. Que el Banco Mundial, el BID, han financiado unas investigaciones en Latinoamérica poderosas. Solo para que tengan idea, no sé si ya lo he mencionado con ustedes en otras días. Por ejemplo, hay una investigación que se hizo en las escuelas públicas de Latinoamérica, solo públicas, y escuelas básicas, nada de bachillerato, nada de eso, sobre cómo utilizaba el tiempo el docente en la clase, una sola clase, cómo lo ocupaba. Entonces cualquiera dirá, no, sí, yo trabajo bien, pues, no, sí, pero como lo llegaron a observar, reloj en mano, midiéndole todo, observando todo. La conclusión en ese estudio dice que aquellos colegios con buenísimos, escuelas buenísimas, con docentes excelentes, con suerte utilizan el 40% del tiempo de la clase en enseñar y los alumnos en aprender. 40%, y esas son las escuelas buenas. Y las escuelas malas, con suerte, llegaban al 10%. Ahí estaban los alumnos, ahí estaba el docente, se iba a la hora de clase, pero de eso, solo el 10 era donde realmente algo se enseñó y algo se aprendió. Uno queda asustado, bueno, yo que tengo años de universidad, se quedé así un poco. Entonces, pero ahora viene este señor que es un salvadoreño y pregunta, ¿por qué estudian tanto al docente? ¿Por qué no estudian tanto al estudiante? O sea, como que están limitando mucho. El docente hace su parte, sí, pero quien va a hacer la otra parte es el estudiante, porque no lo investiga. Interesante la pregunta. Yo solo se lo planteo para que vean ustedes la necesidad de investigar. Es un proceso complicado. Mire, ¿qué hacen en Finlandia? El profesor da su clase, llegan los estudiantes de licenciatura a observar la clase, con la carta didáctica en la mano, que ellos la recibieron 3 días antes. Ya saben cómo va a desarrollar la clase. Ya observando. Una vez que terminó la clase, ellos se van de regreso a modificar la carta didáctica. ¿Saben lo que viene? Y el docente que fue observado está obligado a incorporar todos los cambios que dicen los estudiantes que lo observaron. Y de esa forma, mire, Finlandia es el primer lugar a nivel mundial en las pruebas internacionales. Nunca le han quitado el primer lugar a Finlandia. Los gringos con tanto dinero llegan al 8º lugar y parece que hubo un año que llegó al 7º, hoy volvió a bajar al 8º. Estamos hablando de esto. Y Finlandia, que no es precisamente una potencia, jamás ha perdido el primer lugar desde que se comenzó a hacer esa prueba. Entonces, habrá que ver por qué es lo que está pasando en el área de... Bueno, voy a continuar porque no quiero extender mucho esto. Espero poder terminar 8:30. Vamos a ver, sigamos entonces. Características de la investigación educativa, que ya medio las vimos. Primero, la objetividad. ¿Ya? La objetividad. La objetividad tiene que ver con la calidad de los datos conseguidos, por los procedimientos de análisis que o bien controlan sus sesgos o tienen en cuenta su subjetividad. Cuando habla de sesgos, quiere decir que yo estoy forzando a que tomen cierto rumbo los datos. Lo que yo antes le mencioné, que en la Iglesia Católica hay un pecado que se llama concupiscencia, que la gente solo la asocia con sexo, pero no, la
concupiscencia es un egoísmo llevado al extremo. Querer que las cosas sean como yo digo. Y aunque yo esté equivocado. Aquí sucede algo parecido. Hay que ver qué tan objetivos son los datos que he conseguido. Si no hay un sesgo. Es decir, yo estoy forzando un poquito las cosas para que dé los resultados que yo quiero que dé. La objetividad significa que dé los resultados que tiene que dar, no lo que yo quiero que dé. Eso es objetividad. Segundo, precisión. Un lenguaje preciso describe acertadamente el estudio, de tal manera que puede ser replicado. Es decir, precisión, nada de ambigüedad, nada que no se preste a una interpretación ambigua. ¿Es o no es? Nada de revoltijo. Eso es precisión. Verificación, hay que ir a verificar. Es lo que falla el gobierno. Hay que, disculpe, bueno, búsquele a ver porque él acaba de entrar, pero los gobiernos anteriores le dan el paquete agrícola a los campesinos, supuestamente. Nadie va a verificar nada. Yo vivo enfrente de un lugar donde regalan esas cosas. Y en las dos casas de donde yo vivo hay un agroservicio. La gente recibe su paquete agrícola, lo va a dejar al agroservicio, el agroservicio, un paquete agrícola valorado como en 40 y no sé cuántos dólares, lo venden ahí en $10. Y ya salen con su billete de 10 en la bolsa y las manos vacías. Después el dueño del agroservicio vende todo a precio normal. ¿Y por qué se dan esos relajos? Si es un país pobre que no debería desperdiciar así el dinero. Porque nadie verifica. Nadie, nadie. Si le da un paquete agrícola, a los 15 días debería llegar un técnico al terreno. Va, muéstreme su cultivo. Quiero ver qué es lo que ha sembrado. ¿Sembró aunque sea yuca o qué? No sembró nada. Entonces devuelva el pisto, si es que son impuestos del pueblo, no suyos. Pero aquí nadie verifica nada. Entonces, por eso es que los resultados que obtengamos hay que ir a comprobarlos, hay que ir a verificarlos, porque es una investigación seria. No, pero es que mire, lo hizo fulano y tal, sí, pero podía haber cometido un error, podía haber caído en la famosa concupiscencia, etcétera, etcétera. Luego la explicación detallada. Pero cuando decimos explicación detallada, no significa que vamos a darle vueltas al asunto. Debe ser una afirmación clara y breve. ¿Para qué? Lo que puedo decir yo en 2 páginas, ¿para qué decirlo en 500? Y hay que aprender. Mire John Nash. John Nash, cuando se doctoró, hizo su tesis de graduación en 20 días. 20 días se tardó para hacerlo. Claro, era un genio, pero bueno. En 20 días hizo su tesis de graduación. Y la presentó al rector. Y el rector la leyó. Fue el primero que leyó esa tesis. Cuando la leyó, quedó hasta con la cara pálida del susto del rector. Y le dijo, yo, con esta teoría que usted ha planteado aquí, está poniendo por el suelo a todos los economistas que han existido hasta la fecha. Usted vota todo lo anterior. Con un folleto de 30 páginas. Esa era la tesis de él. 30 páginas, hecha en 20 días. Y le dijo al rector a John Nash, con este trabajo solo hay 2 posibilidades, John. Que lo declaren loco, definitivamente, o que gane un reconocimiento mundial, porque lo que usted está planteando aquí es serio. ¿Y qué pasó al final? Le dieron el premio Nobel por un trabajito escrito en 30 páginas y hecho en 20 días. A eso me refiero. Y era un trabajo delicado, estaba votando a todos los economistas famosos. Al tal famoso Smith lo votó. Y votar un economista que por siglos lo que ha dicho es palabra de Dios, no es chichi.
Pero lo hizo y lo hizo en 30 páginas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer decir lo que tenemos que decir en un libro de 2000 páginas? Vamos al grano, ¿va? Sin dejar a un lado las cosas importantes, pero resumido con afirmaciones sencillas. Si no hay necesidad de usar palabras muy técnicas, muy complicadas, no las usemos. Digamos, el empirismo. Empírico significa pues que va a ser guiado por la experiencia, pero eso no quiere decir que no son del todo válidos. Ya expliqué yo, si yo voy a ir a observar una clase, no voy a ir a observar al profesor Maragán, porque me va a dar datos que no me ayudan mucho. Voy a ir a observar al mejor docente de esa escuela y platicar con él para sacar información, porque él sí sabe lo que está haciendo y se esfuerza por hacerlo bien. Esos datos son importantes para mí. Son datos empíricos, sí, pero no es cualquier experiencia la que yo fui a ver. Eso de empírico no quiere decir que no vale. Precisamente porque fui cuidadoso en seleccionar de dónde iba a obtener yo mi información. Por eso es válido. Luego el razonamiento lógico, que tenemos de dos tipos, va el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Las dos, dependiendo qué tipo de problema estamos analizando. A veces en alguna investigación sale más fácil el razonamiento deductivo y a veces al revés, sale más fácil el razonamiento inductivo. ¿Cuál voy a usar? Bueno, depende del problema que estoy estudiando, los datos que he obtenido, etcétera, etcétera. Este razonamiento es el que va guiando mi investigación. Y luego las conclusiones provisionales. ¿Por qué conclusión provisional como etapa final de la investigación? Porque la vamos a ir a probar, la vamos a poner en práctica. Y después vamos a ver si de verdad la conclusión es 100% correcta, válida, confiable. Hoy por hoy es una conclusión provisional, que no es cualquier conclusión, por supuesto, pero es provisional. Es como la vacuna. Le pusieron a uno la 1, después la 2. Pues con un virus tan raro, sigue siendo provisional, porque de repente dijeron hace falta una tercera. Vaya, se está poniendo la tercera. Sigue siendo provisional, ¿por qué? Porque no han encontrado algo definitivo. Si después hace falta una cuarta, pues va a haber que irse a poner. Por eso dicen algunos amigos que cada 7 meses nos van a estar poniendo una. Vamos a morir y todavía poniéndonos las famosas vacunas, que en realidad solo es una vacuna. Las otras son complementos. Pero le llaman vacuna para no complicarse. Bueno, pero eso es otro rollo. Ahí están las características de la investigación educativa. Las características aplicadas a una investigación cuantitativa y a una cualitativa. Y repito, lo ideal sería que una investigación lleve de las dos. Claro que una va a predominar sobre la otra, pero eso es lo ideal. Pero habrá problemas en los cuales es más fácil con una investigación cuantitativa. Y habrá otros, como en el caso de la investigación educativa, donde sale más fácil la investigación cualitativa. Ahora, haciendo un paréntesis en esto, hay otro detalle que hay que considerar. El investigador se enfrenta con un grave problema en la mayoría de los docentes salvadoreños. No estoy hablando de otro país, estoy hablando de El Salvador. ¿Cuál es el problema? Que no documentan nada. Nada. Usted llega y le dice, mire, el mejor profesor que tengo aquí en la escuela es fulano tal, vaya a hablar con él. Y de veras, el hombre es brillante. Sus alumnos los tiene de toque. Pero usted llega y le dice, mire profesor, me han dicho que usted es un excelente maestro. Y dice, pues así dicen, ¿verdad? Y mire, en el tiempo que tiene trabajar aquí, ¿cuál ha sido su mejor experiencia, su mejor logro? Y él menciona, mire, yo en tal fecha obtuve esos resultados que fueron una maravilla. Y usted le dice, ¿me podría mostrar la documentación que respalde todo eso? Y le dice, no tengo.
No tengo, no documenta nada. Es raro el docente en El Salvador que documenta y que no ha sido preparado para eso. Y yo creo que hay experiencias buenas que deben ser documentadas. Yo hace como 2 años o 3 recibí un curso que dio la Universidad de Bolonia, era en línea, sobre cómo documentar las experiencias educativas. No estábamos investigando nada, estábamos hablando de cómo documentar. El sábado voy a pasarles el link, tal vez todavía está activo el sitio, porque a pesar que lo daba la Universidad de Bolonia de Italia, era un curso gratis y además estaba en español. Voy a revisar si todavía está activo. Si no, al menos les puedo mandar algún material. Porque es importante. Cuando usted llega y le dicen que este profesor ha hecho maravilla y llega y le pide la documentación que respalde todo eso, no tiene nada. ¿Y qué tiene que hacer usted como investigador? Pues sentarse a hablar con él, así habladito, mire, ¿y cómo fue? Y a lo mejor hasta ni se acuerda bien de los detalles, porque eso fue hace años. Nosotros, bueno, en el caso de ustedes que están jóvenes y que van a ser maestros brillantes, cuando de repente se encuentren o se dé una experiencia buenísima, por favor documenten. Si nadie llega a investigar eso, no importa, pero es para usted. Después de 10 años de trabajar, dice, bueno, mire, en estos 10 años he tenido 8 experiencias maravillosas y comienza a revisar a esa altura con la experiencia que usted tiene, le va a ayudar un montón y puede sacar nuevas conclusiones. Ah, y además, si hay algún grupito por ahí investigando y le dicen a usted, me da la documentación, usted le saca los expedientes de cada cosa. Y no crean que documentar es escribir un libro. Yo el sábado voy a procurar mostrarle algunos formatos, ¿verdad? Para documentar. No, si lo mucho son 3 páginas para documentar una experiencia. Y ni siquiera tiene que imprimirla, puede hacerlo en digital. Entonces, lo que pasa es que de eso no hay cultura aquí en El Salvador. Yo cuando anduve haciendo mi investigación, fui a hablar con un abogado que me dijeron que era muy bueno para dar clases en el área de ciencias jurídicas. Y fui y observé una clase y sí, era muy bueno, ¿eh? Entonces yo le dije, mire, ¿y usted tiene alguna documentación acerca de su práctica pedagógica aquí en la universidad? Y me dijo, no, me dijo que yo soy abogado, yo vengo a dar mi clase. Esas documentaciones que usted pide, tal vez las hacen los docentes de otro tipo, me dijo, pero yo soy abogado. No le dije, porque aquí en la universidad usted es docente, debería documentar, usted ha hecho cosas buenas, pero no tiene nada en la mano. Y a lo mejor si me pongo a preguntarle, ni se acuerda. Claro, se molestó un poco con lo que le dije, pero esa es la triste realidad en El Salvador. Yo creo que ustedes van a ser buenos profesores. Por favor, documenten las cosas buenas que hagan. Vale, sigamos. El proceso de investigación dice que tiene varias fases. Y aquí dice el proceso de investigación. Es un poco complejo, ¿verdad? Porque si ustedes revisan, pasa de una cosa a otra, a otra y a otra y a otra. Pero entre una etapa y la otra hay que poner un control. Todo debe llevar control. La palabra control, pregúntenle a cualquier administrador de empresa. Pregúntenle a un administrador de empresa y digan, ¿qué pasa si no hay control? Entonces le va a decir el administrador, la empresa va a quebrar pronto. Así de fácil. Bueno, esto no es una empresa, pero es una investigación científica. Entonces, al pasar de una fase a otra, debe haber un control. Terminó esa fase, voy a entrar a otra, otro control. Y así controlan previo antes de cada fase para garantizar que estamos haciendo algo bien hecho. O sea, aquí son varias etapas que ya más o menos la hemos visto. Yo solo se las muestro para que ustedes la revisen con más cuidado, ya que el tiempo aquí cuenta. Ahora, el proceso de investigación, ¿cómo se hace? Revisémoslo así rapidito y con esto terminamos.
Todavía falta más, pero el sábado creo que vamos. Primero, selección de un problema general, que ya lo vimos, ¿verdad? Si no planteamos bien el problema, ya arruinamos toda la investigación. Segundo, revisión de la bibliografía sobre el problema. Ahora ya no es solo la bibliografía, hay que ir a internet, investigar qué se ha dicho sobre este tema, sobre este problema que yo quiero investigar. ¿Qué han dicho los otros? ¿O qué se sabe? Número 3, formulación del problema, objetivos e hipótesis. Para hoy que ya más o menos me ubiqué, hay que redactar, escribir el problema, sin darle muchas vueltas, pero sin descuidar los detalles. Número 2, escribir los objetivos. ¿Qué pretendo yo con realizar esta investigación? Y número 3, las hipótesis. Las hipótesis son unas afirmaciones que usted plantea al inicio de la... Son algo así como suposiciones que a lo largo de la investigación se va a demostrar si esa hipótesis es falsa o es verdadera. Es decir, si aquello que yo, un supuesto mío, se verificó, por lo tanto deja de ser supuesto y se convierte en una verdad, o que es verdad. Luego viene la recogida de datos, que ya la vimos, y luego el análisis de los datos y la presentación de los resultados. ¿Y qué tipo cómo lo va a representar el dato? Pues depende del tipo de datos que tenga, depende de la investigación, etcétera, etcétera. Y luego viene la interpretación de los resultados y conclusiones o presentación de la generalización. ¿Verdad? Si se investiga es para poderlo generalizar. Por eso la investigación es bien delicada, porque la idea es generalizar. Ahora aquí hablamos de los enfoques, que solo son dos enfoques, el enfoque cuantitativo y cualitativo, que ya más o menos lo vimos y que vamos a continuarlo el sábado. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos dicho. A ver, me gustaría escucharlos antes de que descansemos de esta reunión. A ver, ¿quién se anima a hablar? Tengo aquí 5 participantes más o menos. Creo que hay más. A ver si alguien se anima, por favor. Mira, aquí hay un comentario que no creo que todavía está la compañera. Lo voy a leer. Dice, y creo que tiene razón. El tiempo de tutoría asignado a las materias de números no está acorde a los contenidos que son extensos. No es como en las de letras, que se puede hacer así, que con las tutorías que tenemos son acordes. Bueno, sí tiene razón, ¿verdad? Porque hay asignaturas cuyo contenido demanda más tiempo, más espacio. Sí, en eso tiene razón, pero luego vienen otras limitantes, ¿verdad? Primero que el ciclo consta de varias asignaturas y luego con este tema de la pandemia y todo eso, hay que ver, ¿verdad? Entonces lo que hacen es calcular promedios, es decir, bueno, al menos en esta asignatura creo que son 5, 6 tutorías, no recuerdo, pero ¿y de dónde salió ese número? A puros promedios. Hace un cálculo, ¿cuántos temas son? Más o menos cuánto tiempo debería un estudiante dedicarle a esto. Y así, al final dice, bueno, dividamos, ya teniendo el total, dividámoslo. Si fueran 3 tutorías, si fueran 6, y luego viene la otra limitante. Una tutoría de 2 horas es muy pesada, por muy interesantísimo que sea el tema. Yo siento que es pesado. Bueno, y si es pesado, ¿por qué la ponen de 2 horas? No, precisamente por la gran carga académica y por lo que implica una tutoría.
Entonces, hay ciertos factores, pero en principio creo que es válida la observación que hace aquí la compañera, ¿verdad? Que no debería ser el promedio lo que decida cuántas van a haber. Debería ser los contenidos, el grado de dificultad, etcétera, etcétera. Ahí que se pongan de acuerdo los administradores con los catedráticos. Porque el administrador dice, vaya, mire, se le han asignado tantas horas, y hay que respetar eso. Muy diferente sería que el administrador llame al catedrático y le dice, vaya, usted va a dar esta asignatura. ¿Cuántas asignaturas, cuántas tutorías de 2 horas considera usted que es el número adecuado según la asignatura que usted va a dar, el tipo de contenido que va a desarrollar? Ahí cambia el panorama. Ya los promedios solo son un indicador, pero no es el más importante. Pero bueno, no sé si lo hacen en la universidad, pero al menos a mí nunca me han llamado. Y simplemente me dicen, mire, son tantas tutorías, aquí están los temas que va a desarrollar, aquí está la literatura, aquí está esto, y ya, pues. Entonces, pues, es lo que a mí me pasó con lógica. Sentía que estábamos limitando mucho el tiempo, pero claro, ya estaba tomada la decisión, las autoridades de la universidad ya habían ocupado todo su horario, ¿y qué podía hacer yo? Hacer milagros, tal vez, que no sucedieron. Eso. Sí, hubo gente que aprobó la asignatura, pero con muchas dificultades. Ojalá que ya ahora, no sé, las que yo tuve, pero no se dan. No solo en lógica, hay otras asignaturas complicadas. Bueno, ya son las 8:32. Yo creo que si algo queda pendiente, lo dejamos para el sábado. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de terminar esta reunión, jóvenes? Yo sí les agradezco participación. Espero que haya podido colaborar en algo ustedes. Veamos acá. Hay un comentario acá, dice, me parece importante el contenido que nos ha presentado este día, ya que nos hace ver la importancia por la investigación dentro de la educación. Interesante, muchas gracias. A ver, un último comentario. Don Juan Carlos, no sé si tenía algún comentario que hacer. Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame. Pues no, iba a decir eso que ya usted aclaró, de que muchas veces generalizan el tiempo a las materias y pues no siempre se da bien, ¿no? Porque sí hay materias que demandan mucho más tiempo de lo que se ha planeado. Porque, bueno, estaba viendo en la fuente de aprendizaje como que era, que hay un tiempo estimado a la semana que uno le tiene que dedicar a cada materia. Sí, Y viendo bien, al sumar todas las horas que se supone que debería de dedicarse de tiempo a cada materia, pues creo que es requeriría mucho más porque también uno también, muchos trabajan y tienen que dedicarle tiempo a otras cosas y simplemente faltaría tiempo, le faltarían horas al día para que uno le pueda dedicar más tiempo a la materia. sí, tiene razón, ¿verdad? Lo que hay que hacer es cuando hay oportunidad plantearlo a la universidad. Yo, de hecho, yo tomo nota de todas las observaciones que ustedes hacen y cuando me llaman a reuniones con los catedráticos, pues presento, mire, estas son observaciones hechas por los estudiantes aquí, etcétera, que ellos escuchan por respeto. Ustedes hagan lo mismo cuando haya oportunidad. Y usted, con lo que acaba de decir, me recuerda el caso de Finlandia, ¿verdad? En Finlandia, ¿sabían ustedes que solo hay horario de entrada y de salida? Y que al profesor le dan la lista de los temas que va a desarrollar, pero no hay horario. No es como aquí que le dice, va, mire, de tal hora a tal hora usted va a dar esta cita. Y esto y lo otro. Al docente le dice, va, este es su grupo, estos son los contenidos a desarrollar, y el horario de entrada es este, el horario de salida es este. ¿Cómo lo va a administrar? Ahí no se mete la. Entonces el docente va
va bien, bueno, tenido mercado, dedicarle tantas horas, hoy trabajan solo con el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Entonces ellos dicen, bueno, a este contenido le vamos a dedicar tantas horas, que van a hacer un proyecto complicado, este menos complicado, le vamos a dedicar menos horas. Y trabajan de una forma diferente. ¿Verdad? Y claro, los resultados ya están. Finlandia va al primer lugar. Yo creo que algún día esas cosas se van a hacer. De hecho, yo he recibido pues formación de varios compañeros de la universidad en donde están pidiendo una serie de cambios, ¿verdad? Solo por ponerle un ejemplo, la actualización del currículum. El currículum no debería ser una cosa muy rígida, debe cambiarse, modificarse por lo menos cada cierto para actualizarlo, porque diariamente surgen nuevos conocimientos, nuevas cosas, entonces el currículum va a quedar desfasado. Entonces, pero así como el currículum, están pidiendo que se actualice y me parece que tienen razón, también hay otras cosas que deberían ser reestructuradas, como esto que ustedes. Bueno, de mi parte yo siempre lo planteo. Cualquier opinión de ustedes, cualquier observación que hagan y que a mí me parece muy razonable, lógica, entonces yo con todo el debido respeto lo planteo en las reuniones que tenemos a veces. Entonces ellos ya saben, pues, a veces todo ese tipo de cosas. Algunas las toman en cuenta y hay otras que por su naturaleza van a llevar su tiempo, ¿eh? Como en el caso del cambio de currículum. Todo el mundo tiene que cambiar el currículum, pero hay ciertas cuestiones administrativas, legales, que quieren más tiempo y ahí está como esperando. En principio han dicho sí, pero lleva su tiempito. Pero está bien, yo les agradezco. Pues solo leo la última observación acá y nos vamos. Dice, me parece interesante el método científico porque no se basa solamente en la educación, sino en muchas más cosas. Como usted dijo, no se debe hacer un estudio a los docentes, sino también a los estudiantes. Sí, eso me parece bien, porque mire, yo tengo, cuando ustedes estén de vacaciones y quieran leer, yo tengo unos estudios que han hecho sobre las escuelas públicas poderosos, muy buenos. Yo quedo asustado con lo que encuentro ahí. Y no crean que son libros de 800 páginas, son libros que andan alrededor de unas 200 páginas, pero con información valiosa. Y está bien, pues si el responsable de guiar todo es el docente, por lo tanto, es lógico que tienen que investigarlo. Pero quien va a aprender no es él, quien va a aprender es el estudiante. ¿Por qué no hay una gran cantidad de investigaciones sobre el estudiante? Es algo que no cuadra, ¿verdad? Porque pues, algunos dicen, lo que pasa es que al docente se le paga. Pues sí, pero también el padre de familia está invirtiendo dinero en la formación de su hijo. El mismo hijo dedica un montón de tiempo, eso es inversión también, etcétera, etcétera. Pero bueno, como le digo, son cosas que quedan para pendientes de resolver. Bueno, entonces les agradezco mucho, jóvenes, y espero que salgan bien con todas sus tareas, con todas las asignaturas. Yo he estado calificando, me parece que solo me falta que calificar el ensayo, es decir, una tarea que se venció el domingo a medianoche. Entonces voy a tratar de calificarla lo más pronto posible para tener ya esas notas, pero en general hay algunos trabajos que son muy buenos, se ve que le están poniendo empeño a la asignatura, ¿verdad? No hay que verla así, como no encontramos muchos números en esto, podríamos pensar, no, esta no, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque usted va a enseñar en el futuro, si es que no lo está haciendo ya. Y si se va a meter a enseñar, entonces debe estar preparado en esa área. Y esa parte es la que da este tipo de asignatura. Entonces hay que dedicarle un tiempo, hay que comprender ciertos aspectos. Usted puede ser muy buen matemático, pero si no tiene sus ideas claras,
sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre metodología, sobre esto, sobre lo otro, usted anda mal, aunque en matemática sea 10, eterno, perfecto, todo, en matemática, pero en lo otro no es 10, tal vez un 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay un desequilibrio. Aquel matemático puro que jamás enseña nada. Bueno, eso no importa si sabe o no sabe de esto, pero nosotros sí. Y el buen profesor es aquel que equilibra. Tanto sé de matemática, pero tanto sé de lo otro. ¿Por qué? Es que las dos cosas son necesarias a la hora de ponerse frente a los alumnos. Y el padre de familia y el estudiante capta eso, lo capta. No, no es necesario que nosotros lo digamos. Ellos lo captan. Es un lenguaje sin palabras. Y así quiero que sean ustedes. Así que yo entiendo que esta no es la única asignatura, pero y en los trabajos he observado opiniones bien aplicadas. Bonitos los trabajos. Yo a veces cuando me siento a comenzar a calificar, digo, va a ser pesado esto. Pero después, cuando lo interesante es que cuando ya llevo bastante trabajo revisado y veo el reloj, digo, bueno, tiene sentido el tiempo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no son tonteras las que he estado leyendo. Son opiniones muy buenas. Y a mí me da gusto cuando veo que un estudiante ha leído y resuelve muy bien todo. A mí es una gran satisfacción. Y cuando vemos mentira, he pasado la mañana entera calificando y no la he sentido. Creo que sería pesado si me encontrara con un grupo de estudiantes que ni leen nada y que llegan ahí solo a escribir por escribir. Eso sí sería pesado, estar leyendo cosas absurdas, cosas que demuestran que no ha leído nada. Ahí sí creo que me cansaría. Con 2 trabajos que califique, mi cansancio sería matón. Pero ya me sucedió con ustedes, y no lo digo porque bien. Mire, si un día, yo tengo ahí donde trabajo un asistente, que ya se va a graduar de ingeniero, y un día me dijo, ¿y hoy qué va a hacer? Mire, le dije, voy a calificar toda la mañana tareas de la universidad. A ver si aguanta, me dijo, porque bastantes trabajo. No sé, le dije, si no voy a calificar hasta donde aguanta. Y de repente, ya cuando eran casi las 11:30 de la mañana, llega él a ver, todavía está calificando. Sí, ya casi terminé todo. ¿Y cómo es que ha aguantado? ¿Cómo es que ha pasado tanto tiempo? Yo pensé que se iba a cansar y que solo 1 hora iba a trabajar. Pero es la clase de trabajo que estoy calificando. Opiniones bien atinadas, propuestas muy bonitas y esto y lo otro. Da gusto. Claro, hay excepciones, hay gente que a ver qué anda pensando, pero la mayoría son así. Y ojalá así siga. ¿Verdad? Así yo con gusto les pongo 10. Bueno, entonces nos quedamos aquí, señores. Pasen muy buenas noches. Nos vemos el sábado, primero Dios, a las 10 de la mañana. Gracias, Lick, bendiciones. Bueno.